Aquí vamos a continuar con el desarrollo de nuestro espacio, el Nuevo Diario AM, y como siempre tenemos y tratamos temas de interés con profesionales que vienen a aportar a diversidad de inquietudes que tiene la población, y en este momento vamos a recibir a una gran amiga nuestra, Jaini Batista, que es psicóloga y terapeuta, con quien vamos a conversar de diversidad de temas. Jaini, bienvenida. Muy buen día para todos, bendiciones. Qué bueno que estás aquí porque he hecho mucho hincapié últimamente. Es un estudio que vi el año pasado que revelaba que 8 de cada 10 dominicanos padecen de alguna situación mental o necesitan asistencia psicológica. ¿Tú tendrías alguna novedad con relación a esto? Bueno, 8 de cada 10 dominicanos. Yo leí hace alrededor de 17 años un estudio que decía que más del 65% de la población tenía situaciones psicológicas. Bueno, pues entonces van a la par, porque si es 8 de cada 10. Más del 65. Y eso lo leí yo hace 17 años. Ah, pues entonces va creciendo la situación. Sí, cada día más. Y las generaciones que vienen subiendo, estamos mostrando una alta tasa de depresión y ansiedad muy masiva. A nivel general, ¿cómo está la psicología en el dominicano? Bueno, si es ¿cómo por el te lo estudio. explico? ¿Estamos de amarrar? Sí, Ok. porque si tú sales a la calle, solamente en el transporte tú te das cuenta qué tan mal estamos a nivel de tolerancia, de manejo emocional, el control de los impulsos. O sea, tú sales a conducir y es una jungla realmente. Tú tienes las personas que te vocean improperio, te lanzan el vehículo encima, te pasan en una velocidad inoportuna, en una ciudad, en una metrópoli que está sobrecargada de vehículos y la gente anda en vehículos que cree que está en una carrera, y eso es un indicador de cómo estamos a nivel de salud mental. Tú vas a otros países con condiciones de salud mental mucho más estables y tú no ves este tránsito que tenemos. O sea que por ahí ya podemos empezar una evaluación. Esa es una manifestación. Una de las tantas, exacto. Pero la más popular para que la gente Sí, lo vea claro, más claro. macro, porque todos la vivimos. ¿Por qué el dominicano, y vamos a continuar porque hay muchas preguntas aquí, pero por qué el dominicano responde de manera violenta ante cualquier estímulo? El dominicano de por sí es muy violento e impulsivo. Recordando y tomando en consideración que nosotros venimos de un trujillato, o sea, eso se hereda, esa opresión constante genera una indignación en el individuo y el sistema opresivo dictatorial que tenemos es agresivo. Entonces ya venimos delegándole a las generaciones ese comportamiento y a eso tú le agregas la libertad sin responsabilidad y eso se vuelve un componente como un cóctel que genera mucho detonante. Sí, porque partiendo de ahí hay como que una contradicción, porque si bien somos agresivos, somos un país característico por ser alegre, por ser hospitalario, por ser servicial. Entonces, ¿cómo pudiésemos en materia de comportamiento conductual definir una cosa u otra? Recuerda que el ser humano, yo lo describo básicamente como la mochila de Dora. Todo el mundo conoce a Dora y todo el mundo sabe que Dora tiene en su mochila de todo lo que tú pidas va a estar en la mochila de Dora. Nosotros somos la mochila de Dora. En nosotros hay una serie y todos los comportamientos y personalidades tenemos ciertas cantidades y somos mezclados. En cada circunstancia nosotros vamos a sacar un perfil, una herramienta, una actitud, un comportamiento, un carácter. Entonces, esa combinación, cuando tú no tienes un autoconocimiento y una gestión emocional eficiente, tú lo puedes disparar en cualquier momento sin gestionarlo adecuadamente. Por eso es que se conjuga la chulería con la violencia. Y tú dices, óyeme, pero es muy chulo, pero mira, déjalo. Él por la buena es un pan de Dios, pero cuando se quilla, exactamente, nadie porque saca ese cuerpo. no gestiona bien el control de los impulsos. ¿Qué tan difícil resulta para un profesional de la conducta tratar cualquier persona que llegue cuando hay una carencia casi absoluta de datos de cada una de las personas? Porque, por ejemplo, nosotros desde el momento del nacimiento tenemos que dar una serie de informaciones que figuran en una ficha médica, que es donde hay los caracteres hereditarios, las vacunas, en fin, todo lo que conlleva eso, pero no hay una ficha psicológica. ¿Sería necesario esto? Y claro. No tenemos una base de datos tampoco. ¿Perdón? No tenemos una base de datos. Precisamente a eso me refiero. O sea, ¿qué tan difícil resulta eso? ¿Cómo obstaculiza eso el buen tratamiento para las distintas?
Nosotros tenemos ciertas debilidades realmente a nivel de la comunidad de La ficha psicólogos de loco. con relación a este tema, porque ahora es que la sociedad se está empoderando en función a lo que es el autocuidado psicológico. Si nosotros tuviéramos esa base de datos fuera mucho más fácil, pero solamente tenemos lo que es la base de datos del individuo y el individuo va a decir lo que le entiende que puede y quiere decir cuando está en consulta. Por eso la consulta terapéutica tiene mucho que ver con tu decisión. Nosotros simplemente somos un vehículo. Sí, y sobre todo en países donde hasta hace relativamente poco tiempo se satanizaba el que la persona recurriera al psiquiatra, al psicólogo, porque No, usted creían que estaba solamente loco. iban los locos. Sí, sí. Que todavía se ve. Todavía hay mucha gente que se resiste. Y van en porque secreto. entiende, que nosotros tratamos solamente personas enajenadas, pero no es así. Los enajenados tienen una línea de tratamiento totalmente difícil. Nosotros somos una herramienta de acompañamiento para aligerar ciertas situaciones y dar herramientas eficientes y eficaces. Una persona que no tiene un historial médico de salud mental o que nunca ha visitado un profesional de la salud, ¿cuáles son las características o primeros síntomas que uno tiene que notar para decir yo necesito ayuda? Porque si eventualmente en el transcurso del día a día uno tiene emociones, situaciones en el tránsito, situaciones de ansiedad hasta por cuestiones laborales, ¿en qué momento yo tengo que decir tengo que hacer un alto, yo necesito ayuda? Mira, lo ideal es que desde pequeño ya vayamos habituando a la consulta terapéutica ocasional. ¿Por qué? Como un spa mental. Exactamente, es como tú ir a un spa. Tú no vas todos los días, pero cuando tú sientes una presión aquí en el hombro, tú vas. Ahora bien, en temas de salud mental, cuando tú tienes una rutina diaria y de repente tú empiezas a olvidar cosas, o de repente tú sientes que cada vez que alguien te habla de un tema, tú reactivas tus emociones. Las emociones son muy fluctuantes en todo el día. Uno llega aquí, se relaja y está contento. Sale, alguien voceó algo o pasó un motorista muy cerca y ya tú estás asustada. Te montas en el vehículo y de repente alguien te fronteó muy cerca y ya tú estás enojada. O sea, y uno pasa el día en esa fluctuación constante. Ahora, ¿qué tiempo tú le dedicas a esa intensidad emocional del motorista que te pasó cerca y tú creías que te iba a atracar? Todavía en la tarde tú estás con ese sobresalto. Es que me pasó un motorista. Eso fue a las 8 de la mañana. Y son las 8 de la noche. Y todavía tú tienes un sobresalto. Tienes que prestar atención a esos detalles. Cuando ya tu comunicación no es muy efectiva, por ejemplo, en temas de pareja, no nos comunicamos, no tenemos una sexualidad muy productiva, no tenemos una finanza bien efectivamente comunicada y distribuida. Todo lo que genera un conflicto o un malestar, tú tienes que considerar buscar la asistencia de alguien más. Dice, Perfecto. Voy a hacer una cita. me escribe una amiga aquí, yo estoy grave. Doctora, mire, hay una situación con Haití y República Dominicana. Y yo siempre he pensado que nosotros hemos sido un país muy hospitalario con Haití. Pero con estos choques que se están dando por irresponsabilidad de la autoridad, yo tengo la hipótesis de que en un cambio, de una transición generacional, el dominicano guarde esa amabilidad que tuvo por mucho tiempo con el hermano país y nos convirtamos en una sociedad un poquito más reactiva frente al extranjero. ¿Usted ve eso posible desde el punto de vista de la conducta? No lo he analizado realmente. Tu análisis no lo había visto desde ese punto de vista. Si nosotros seguimos siendo muy hospitalarios, indistintamente la raza que venga o la cultura que esté con nosotros, las generaciones que vienen subiendo tienen una particularidad y es que son menos reactivos, son más pasivos. Y más desconocedores incluso de la historia. Desconectados, porque Sí. no tienen este conocimiento vasto que tenemos nosotros de herencia de nuestros padres que no hablaron de Trujillo, que no hablaron de Duarte, que no hablaron de todo lo que pasaba, que no hablaban de la revolución, de cómo el abuelo se agachaba aquí en la ciudad amurallada. O sea, yo crecí con esas historias. Claro. Mis sobrinos no crecen con esas historias tan puntuales. Pero Son ahora- más aisladas. Pero los ahora ven, momentos pero que ahora los ven un contamos. momento histórico donde Haití tiene una situación donde hay una masa de jóvenes que están mirando. Incluso le hago la pregunta porque mi hermana me hizo un comentario raro y es muy joven. Y yo pensaba, oye, pero yo no me había dado cuenta que con este tipo de encuentro, en un futuro República Dominicana sí pudiese generar una conducta más reaccionaria, sobre todo si se nos presenta, por ejemplo,
al haitiano como enemigo y ellos nos asumen también como enemigo. Habría que analizarlo. Sí, habría que sentarse. Porque sí se tiene que comprender que estas generaciones vienen creciendo con un discurso más de paz, Sí. más de integración, más de aceptación. O sea, ahí es más apertura a todo lo que sea distinto a mí, tiene una oportunidad igual que yo. Somos Menos open mind. discriminación. Pero además no hay contraste, no tiene el contraste que tienen otras generaciones entre También. lo que como era antes y como es ahora. Exactamente. Aparte de también de que es menor la población de las generaciones que vienen subiendo, que están pendientes de las noticias, porque los videojuegos, las redes, lo tienen muy sumergido también. Hablar solo es un síntoma de una afección mental y la falta de cuarto puede generar en una Ah, no, persona a mí me pone grave. desequilibrio. El dinero no te da la felicidad, pero No, sí es te un pone vehículo cerca. que Te ayuda ayuda. a tener una estabilidad, y la estabilidad reduce los niveles de estrés. Eso Ok. es cierto. Te pone cerca. Tener un banco llamándote de las 8 de la mañana y un prestamista haciéndote turno ahí afuera de la puerta, realmente eso detona. Y un hijo pidiendo de que le resuelva. O un hijo enfermo. O una pensión, diría usted. Condición, ¿verdad? Eh. O en cierta edad no tener los recursos, claro que sí. Doctora, ¿qué condición psicológica hay en un ser humano que no quiera asumir la responsabilidad de mantener a los hijos y que tenga la mamá que ir a ponerle una bendita pensión? A propósito de lo que dice Julio. De falta de cuarto o Charlatanería. irresponsabilidad. No, pero hay Responsabilidad. muchos y que ¿por qué entienden que ayudando al hijo le facilitan la vida a la mamá y no ayudan al muchachito? Mira, hay una característica que sí yo he visto en esas condiciones, y es el resentimiento. Oh. El resentimiento, cuando los individuos están muy resentidos por la falta de acuerdos estratégicos entre las partes, siempre hay alguien que tenga, donde tú tengas un granito de poder, lo vas a ejecutar con presión. Y el dinero es una herramienta de poder. Pero al final de cuentas la consecuencia de un inocente. Sí, pero el resentido no mide el inocente. El resentido ve a quien cuida al No, inocente. y lo hace inconsciente también, ese tipo de reacciones. No, Bueno, no, inconsciente en el sentido el de que no consciente lo inconsciente. dimensiona. Bueno, no analiza más allá Exactamente. la causa-consecuencia, pero sí tienen un componente de resentimiento muy fuerte, porque estamos hablando de individuos que te dicen, por ejemplo, para que se lo beba con otro. Ajá. Sí. ¿Me entiendes? O sea, hay Eso un no es nada. comportamiento ya, mira cómo lo dice, eso es verdad. No digo que eso no es nada, porque si está cuidando el muchacho, no es nada. No, pero Te está es un ayudando, sudor. ¿verdad? Entonces, el ego te habla, el ego te va a responder, te vas a dejar coger de pendejo. Ay, oye. Doctora, en el mismo sentido, en el mismo sentido de la pregunta que yo le hice anteriormente, ¿considera usted que sería necesario un acompañamiento psicológico durante toda la etapa, por ejemplo, en la escuela, en la universidad? Aquí hace muchos años, yo recuerdo que Educación Orientación. obligó a que cada centro educativo tuviera un orientador psicológico. Inclusive las universidades aquí en ese entonces expedían un título medio, o sea, no, antes de llegar a la licenciatura en psicología, se creó la orientación, ese título en orientación psicológica, que era que acompañaba psicológicamente al joven durante todo el proceso educativo, pero eso como que se ha dejado. ¿Considera usted que sería prudente retomar esa iniciativa? Claro que sí. Sería un elemento muy positivo y sería también un soporte para los individuos. Yo recuerdo la acompañante terapéutica en mi liceo, y ella era muy eficiente, aunque no tenía las herramientas para dar terapia, pero por lo menos era una escucha activa, siempre escuchaba. Y la transición, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia requiere de una escucha activa y ojos muy pendientes. Y la escuela es un lugar donde sí se detona mucho comportamiento que en la casa a veces no se notan, porque el tiempo que tú pasas con tu hijo es menor que el tiempo que pasa el profesor en el aula. O sea, a eso hay que modularlo e implementarlo otra vez. También el acompañamiento terapéutico es muy bueno. A veces ni siquiera es porque tengamos una situación, una condición. ¿No? Inclusive hasta para conocer sus capacidades, sus aptitudes, Sí, mediante la aplicación de test y de información. todo. Pero cuando tú tienes a alguien con quien hablar, eso es un milagro.
porque nosotros no escuchamos. Siempre queremos que nos escuchen, pero no nos sentamos a escuchar al otro. Entonces, cuando tú das con alguien que sí está dispuesto a escucharte, ya sea en el liceo, en el colegio o el terapeuta independiente que te lleven, estamos hablando de un ambiente absolutamente privado, donde todo lo que tú dices ahí se queda. Eso te va a evitar pensamientos rumiantes, ideas que van en contra de tus valores o que van en contra de tu salud mental o emocional o física. Eso incluso yo creo que puede reducir hasta la tasa de suicidio. Hay mucha gente que se suicida simplemente porque no tiene con quién hablar. Hay gente que se suicida porque simplemente se está La ahogando. soledad. La pandemia más fuerte que estamos viviendo ahora, la soledad. Esa es ahora mismo la gente está sufriendo de soledad, aún con personas al lado. Una soledad existencial. Pero eso es provocado. Cuando uno se Sí. siente eso. De alguna manera yo digo entonces que eso es una soledad provocada. No es provocada, porque el cerebro es un universo desconocido. ¿Y no será esto, doctora, que está aislando a la gente y la gente se También siente más ese cómoda? eso es un socializando? elemento que ayuda, pero a veces estamos en comunidad que no nos escuchan, ni siquiera nos ven. Jaime, Y no hay nada peor que la soledad acompañada. dentro de esa soledad, esta situación de catástrofe que acaba de acontecer con el Dixet, donde muchas personas perdieron a varios miembros de su familia, otros quedaron prácticamente solos, Niños huérfanos. pareja, tíos, abuelos, niños huérfanos. ¿Cómo manejar esta situación? Viudos, viudas. Mira, los procesos de duelo, ahora es que podremos decir si va a haber un movimiento en las personas afectadas, porque el proceso de duelo es muy difícil en estas condiciones. Son de los duelos complejos, estos duelos. La colectividad también es un duelo que está viviendo la sociedad en sentido general. De hecho, yo siento el pequeño cambio se está sintiendo de la semana pasada para acá, donde la gente está retomando otra vez sus hábitos y sus rutinas. Lo ideal es tú saber cómo abordar a los dolientes. Es tú ser prudente y saber acompañar desde la bondad, el respeto al proceso, no presionar. O sea, mira como te dije, ahora que se puede ir viendo el movimiento de los dolientes para buscar la ayuda, porque el proceso de duelo primero requiere una negación, un aislamiento, una necesidad de no me hable nadie. O sea, es mi dolor y yo me estoy ahogando en él y hay que permitir que las personas pasen ese proceso, el proceso también de despedida, los 9 días para el que hace 9 días. O sea, todo ese ritual hay que hacerlo. Una readecuación en la vida. Exactamente, hasta que ya entonces sí pueda ser que yo ahora busque la ayuda. Pero el proceso de duelo dura 1 año. Wow. O sea, ¿O más? tienes que vivir, sí, ahí ya se vuelve patológico, pero tú tienes que vivir las 4 estaciones, todas las festividades y saber que esa persona no va a estar contigo en las festividades. Jaime, y en términos de sociedad, porque hablábamos de que el dominicano de por sí tiene ese ADN de violencia por nuestros antecedentes, y estos estudios que vemos de la cantidad de personas con alguna condición de salud mental, ¿cómo de manera colectiva, digamos, concienciar y trabajar en cuanto a los mensajes de difusión, la forma de comunicación, políticas públicas, ayudar a tener una sociedad más sana en cuanto a la salud mental y el comportamiento en el día a día? Ahí yo creo que las políticas públicas son muy necesarias, si tú supieras, porque aunque tú le digas a un ciudadano, mira, no es correcto, es muy popular que te diga, yo tengo mi libertad de expresión, yo puedo ir a insultarla. Y no, o sea, no puedes porque eso me puede llevar a mí a una condición de depresión o incluso de expresarme tanto que pueda llegar a un acto de suicidio. ¿Cómo ha pasado? Como ha sucedido. ¿Por qué? Porque simplemente tú empezaste a ser incisivo, persecutorio, o sea, no. Ya incluso en otros países se ve que le han aplicado leyes a los, ¿cómo era que le decían? Paparazzi. Oh, sí. Es verdad. Entonces, es exactamente lo mismo. El paparazzi es físico porque tiene una cámara, ahora mismo es digital. Entonces, la digitalidad hay que ponerla en un sistema con un régimen de consecuencia. Todo el individuo que tenga la osadía y se siente en la libertad y el derecho de ir a cuestionar, a insultar, a denigrar, descalificar, hablar mentiras de otro individuo,
tiene que tener Que una no es libertad, consecuencia. es libertinaje. Exactamente, que hay una libertad, ahí hay una diferencia muy grande que todavía no logramos comprender. El libertinaje tiene que ser sometido a un régimen de consecuencias. Claro. La libertad implica que yo no hago lo que a mí me salga de la reverenda matriz, sino que yo voy a asumir la Amiga de responsabilidad de mis decisiones y mis acciones, midiendo que éstas no afecten a terceros. Eso es libertad. Me gustó Es eso. una responsabilidad muy grande. De hecho, el libre albedrío que Dios nos dio, ¿verdad? Él dijo, haz lo que tú consideres. Pero hay régimen de Todo es consecuencia. válido, pero no todo es lícito. Ok. Entonces tú tienes que tomar en consideración que todas las decisiones que tú tomas van a tener una consecuencia. Claro. Y cuando ya tú tienes ese nivel de conciencia, entonces tú empiezas a ser libre, porque vives en consecuencia. Bien, tomando en consecuencia el tiempo, nosotros queremos agradecerle que haya estado aquí, doctora Jaini. Siempre es un gusto verle y conversar con usted. Ah, porque tú crees que no trabaja. Ay, a mí me encantaría aprovechar el espacio para invitarlos a la conferencia El amor que yo quiero. Es una conferencia dirigida a todo público que está combinada entre ciencia, vivencias y el arte. ¿La va a dictar usted? Eso es correcto. Yo seré el speaker en esta conferencia. Tiene un propósito de crecimiento, es una experiencia vivencial donde saldrán con herramientas para aplicar, aprender a seleccionar pareja, aprender a marcar límites, aprender a tener un vínculo sano, Ya le voy a a pagar ser una la amiga. fuente del amor. Sí, Dale va esa a ser- caridad va a ser conmigo. hermosa. Yo soy la fuente del amor que yo tengo. Yo soy la fuente de que mi relación de pareja sea positiva, sea amena y sea próspera. Y esta conferencia tiene ese propósito, que todos aprendamos a gestionar la fuente de amor que tenemos para tener la relación que anhelamos. Excelente. Pues muchas gracias, Jaini, por estar con nosotros. Siempre es oportuna Gracias. una buena orientación psicológica con relación a los temas que son tan acuciantes y que emocionalmente nos pueden afectar. Gracias. Muchas gracias.